entonar nuestros signos, nos ponemos de pie al sonido de la música. Jesús está en su santo templo. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado, honrado y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Amén. Queremos implorarte, suplicarte que estés con cada uno de nosotros y que al adorarte y estudiar tu palabra tú puedas darnos tu bendición y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maranata, Cristo viene. Con ese mismo entusiasmo y agradecimiento a nuestro Creador, les invito a que cantemos el himno 303, Sublime Gracia. Fui ciego, me
Ahora sí. ¿Cómo se sienten, mis hermanos? ¿Agradecidos? ¿Complacidos con nuestro Dios? Nuestra iglesia de Maranata está muy agradecida, pero sobre todo bendecida de esta semana de evangelismo que hemos tenido. Gracias, mis hermanos, de verdad. Dios recompensará ese tiempo que has invertido cada noche aquí en este lugar que ha sido escogido por nuestro Dios. Gracias, querido amigo, querido miembro, por haber estado con nosotros en esta semana de evangelismo, esperando de que cada uno de los mensajes haya tocado tu corazón, que cada uno de esos mensajes se haya quedado contigo como palabra de esperanza, como palabra de confianza en nuestro Creador. Mis hermanos, sean muy bienvenidos nuevamente a esta su iglesia de Maranata. ¿A cuánto les gusta que la bienvenida esté acompañada de una cereza, algo especial? Saben que nosotros, nuestra iglesia de Maranata, como dice nuestra hermana Elena G. de Guay, es bendecida. Es bendecida porque tenemos muchos miembros, mucha asistencia, pero también hay muchos dones. Y entre ellos tenemos a nuestra hermana Carolina Vizcaíno, que ha decidido en esta mañana deleitarnos, principalmente a nuestro Creador y luego a nosotros, mis hermanos. Hermana, el tiempo es suyo. Uno, dos. Feliz sábado. Canto para la honra y gloria de Dios y deleite espiritual de cada uno de ustedes. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Resucitará todo el que al Calvario mire. Dejó la tumba vacía, él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, él no pereció,
la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó, Él se levantó. Nada detenerlo podía. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Ustedes, como estudiosos de la lección de este trimestre y el trimestre que pasó, saben esta lectura, ¿verdad? Y dice: durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? Cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto, durante todo ese tiempo tuvo la bendición de Dios que la ropa ni las sandalias se gastaron, mis hermanos. ¿Cuántos de los que están acá tienen una prenda que pueda durar esos años? Yo, en mi caso, ¿verdad? Recuerdo cuando entré en el 2004, Jorge, mi cuñado, me llevó a una tienda donde me compró un cincho de los buenos, que todavía lo tengo. Tiene 21 años, mis hermanos, ¿verdad? No sé si ustedes. Y eso es bueno porque nosotros recibimos la bendición de Dios, ¿verdad? Tanto como en mi familia, mi esposa y yo tenemos claro que todo lo que poseemos viene de parte de Dios. Es una bendición que recibimos de Dios. Recuerdo que cuando nos casamos, compramos un microondas y pasaron 10 años y fue un tema de discusión donde mi esposa decía que quería cambiar el microondas. Y recuerdo cuando este microondas una mañana se dañó, ya no quiso funcionar, y mi esposa me llama y me dice: el microondas se dañó. Yo, como no sabía nada de arreglar cosas electrónicas, todo esto, visitaba a un hermano cuando le dije la consulta y me dijo: tengo que verlo. Y fue en 2 minutos, me dio el diagnóstico y me dijo: ya está, es un fusible que se ha quemado. Y costaba 38 centavos ese fusible, mis hermanos. Así que por 21 años el microondas siguió funcionando y podemos ver la bendición del Señor, ¿verdad? Que cómo Dios los bendice para todos nosotros. Nosotros, mis hermanos, tenemos que siempre, es bueno que veamos cómo se ocupa de nuestras necesidades. Nuestras ofrendas de hoy van destinadas al presupuesto de la iglesia local, así que invito a los diáconos y diaconisas que están de turno que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas. De Cristo la disfrutamos hoy, el diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues lo devuelvo siempre con fe y con amor, pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor, se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Si Cristo ha prometido, hay que confiar en Él. Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser para salvar a otros. Es una bendición. Y así llevar al mundo la gracia y el perdón. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios
ese amor, yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo. Mis hermanos, los invito a que estemos de pie para orar. Amado Dios, le damos gracias, Señor, porque es un privilegio, Padre Santo, de poder estar en este lugar con vida, Padre Santo. Aunque hay hermanos, Padre, que hoy están tristes, tal vez por la pérdida de un ser querido, Señor, pero están en este lugar, Señor, que es un lugar donde van a encontrar consuelo. Han decidido, Padre Santo, recibir un abrazo de Cristo Jesús. Y sobre todo, Señor, le damos gracias porque pudimos ofrendar y pudimos diezmar, Señor, por las bendiciones que recibimos cada semana, Padre. También por aquellos que no pudieron diezmar ni ofrendar, Señor. Le pedimos que sea usted con cada uno de estos corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Jod me los había dejado de pie para que leamos la palabra del Señor, pero se sentaron. Si quieren, vamos a buscar entonces en la palabra del Señor y nos ponemos de pie cuando la tengamos. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Lucas 18, 14. Gracias por ponerse de pie, mis hermanos. La palabra del Señor nos dice: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Y ahora vamos a ir de rodillas, aquellos que puedan, para orar al Señor. Querido Señor, Padre nuestro, alabado y glorificado sea ahora y siempre tu nombre, Señor, y por los siglos. Te damos gracias, Señor, por este santo sábado hermoso que hemos tenido, tanto por el sol que está allá afuera y por todo lo que hemos festejado y disfrutado dentro de tu templo, Señor. Derrama tu Santo Espíritu, que lo necesitamos desde hace mucho tiempo, pero más en estos días que se acerca cada día más tu regreso, Señor. Y permite también, como dijo tu Escritura, Padre Celestial, que nos humillemos, porque acabamos de escuchar en tu palabra que el que se humilla será exaltado. Y eso es lo que queremos como hijos tuyos, no ser todo lo contrario, como enaltecernos y luego ser humillados. Queremos humillarnos para que seas tú quien nos enaltezca siempre, porque queremos hacer tu santa y divina voluntad ahora y siempre. Y perdona, Señor, todo mal que hayamos podido cometer y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
Hoy es la culminación de la semana de evangelismo que hemos tenido y queremos agradecer a todos los que de alguna forma pusieron ese esfuerzo extra. Desde la decoración que ustedes ven aquí, había un cartel acá, el Dios de lo imposible, muy bonito. Luego el pastor estuvo acá y aquellos que pusieron, bueno, en la puerta habían diáconos, allá abajo habían personas que trabajaban para poder dar chocolate con pan, y hoy todavía está ahí un grupo de hermanas que están trabajando para nosotros en esta ocasión, porque va a haber almuerzo. Y estamos de fiesta, por supuesto. Y al estar de fiesta voy a llamar a la que es objeto de esa fiesta. Voy a llamar a Ciara. ¿Está por aquí? Sí, Ciara. Ciara, para nosotros es un privilegio el que tú pases a formar parte de la membresía de esta iglesia, Maranata. Y como certificado público quiero entregarte esto y guárdalo. Esta es tu identificación como adventista del séptimo día aquí, en la tierra y para la eternidad. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Estamos contentos, felicitamos a la nueva bautizada otra vez más. Gracias a Dios le damos por ella y por cada uno de ustedes. Yo estoy contento, estoy feliz de verles a ustedes en esta mañana y como siempre con este privilegio de predicar este evangelio que es poder de Dios para vida eterna. Nadie dijo amén, me voy entonces. Para este evangelio que es poder de Dios para vida eterna. A usted le gusta el estilo pentecostal, También estoy contento. Allá arriba está mi madre. Vamos a darle a ella una bienvenida. Mami, desde que nosotros estábamos pequeños, nosotros somos 3 varones. Mami nos incentivaba a nosotros a que vayáramos a la iglesia, que vayásemos a la iglesia. Primero intentamos ir a la iglesia católica, los 3, no nos gustó. Intentamos ir a una iglesia evangélica al lado de la casa, que todavía está ahí esa iglesia. Una vez nosotros fuimos con franelita y nos sacaron, miren, aquí no se viene hacia la iglesia, y nos volvimos. Pero mami seguía insistiendo. Yo de mi parte iba con una tía de mi papá que todavía está viva, que hace un trabajo extraordinario con los niños del barrio. Ella junta 30, 40 muchachitos y los lleva a la escuela bíblica, a una iglesia evangélica. Y ahí tuve yo mi primer acercamiento a la iglesia evangélica. Más adelante, entonces, conozco la iglesia adventista a través del Club de Conquistadores. Y yo era un muchacho bastante fuerte, un temperamento con mucha explosión. Y yo recuerdo que cuando los hermanos míos comenzaban como a buscar problemas conmigo, ya yo estando en la iglesia adventista, mi mamá decía, déjeme a ese muchacho tranquilo, que yo necesito que él esté ahí en la iglesia. Y recuerdo en una ocasión había una actividad del departamento de jóvenes. En ese tiempo la actividad costaba unos 700 pesos dominicanos, que era mucho dinero en ese tiempo. Y yo decidí, sin hablar con mami, con ninguno, dije, yo no voy, es demasiado dinero la actividad. Mi mamá no sé cómo se dio cuenta, y mi mamá me habló conmigo y me dijo, no papi, cualquier cosa que tú necesites para tu iglesia, solamente déjamelo saber, que yo lo busco.
En estos años han sido difíciles para mi mamá. Perdimos a mi abuelita en el 23, en el 24 perdimos a mi tía, ahora en agosto perdimos un tío mío y el mes pasado perdimos a mi abuelo. Yo necesito que la iglesia ore por mi mamá, para que el Señor me la mantenga en salud, para que le dé tranquilidad y paz en medio de esta situación tan difícil. Mami, te amo. Vamos a predicar ahora. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora estudiar tu palabra. Queremos suplicarte que tú puedas dirigirnos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo al libro de Mateo, al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. En sermones pasados estuvimos viendo parte de lo que es Lucas. Yo les decía a ustedes, Lucas es un médico que hizo una investigación bibliográfica de la vida de Jesús y él presta especial atención a los desechados sociales. Por eso usted se va a encontrar en Lucas parábolas e historias que no están en ningún otro evangelio. La parábola del buen samaritano no está en ningún otro evangelio. La parábola del hijo pródigo no está en ningún otro evangelio. Y en esta mañana nosotros vamos a estudiar también una parábola que no está en ninguno de los otros evangelios, que solamente Lucas la trata, porque tiene que ver con un grupo de desechados sociales. Lucas capítulo 18, comienza el versículo 9, la causa de la parábola es esta, está en el versículo 9. Para algunos que se tenían por justos, ¿para quiénes? Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, le contó esta parábola. Jesús está dando esta parábola para personas que se consideran justos. Entonces, esta parábola tiene que ver con un tema de justicia. ¿Con un tema de qué? De justicia. La justicia de Dios es algo bastante problemático a la hora de entenderla. Es algo problemático. Y nosotros, para entender la justicia de Dios, tenemos que ver todo lo que tiene que ver con la justicia. La justicia es que se haga lo correcto. ¿Que se haga qué? Lo correcto. Si alguien roba, lo correcto es que esa persona sea ¿qué? Apresada y pague. ¿Por qué? Por su acto. La justicia, en este momento, como nosotros la percibimos, es un acto de darle a cada quien, inclusive lo que le corresponde cuando fue acusado, luego de una determinación si esa persona es inocente o si es ¿qué? O si es culpable. Y dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron al templo? ¿Es bueno orar? ¿Es bueno orar? ¿Es bueno ir a la iglesia? Claro que sí. Y dice más, uno era fariseo y el otro era publicano. Yo también he hablado en algunas ocasiones de estas dos figuras que están contrapuestas. El fariseo era un tipo que se la sabía toda, todo lo que tenía que ver con la ley, con todo, ese señor se lo sabía. Era una persona que le daba especial atención también al tema de la justicia. Trataban de sus obras de justicia, las cosas que hacían estaban supuestamente basadas en la justicia. Y tenemos al publicano, que también en otras ocasiones he hablado brevemente de lo que es un publicano. Pero yo quiero que antes de seguir con esta parábola, nosotros entendamos cuál es el pensamiento de una persona en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, acerca de el publicano. Por ejemplo, en Lavapiés, el barrio donde nosotros somos, Lavapiés y Cañada Honda, miren qué nombres más bonitos y lujosos, ¿verdad que sí? Lavapiés y Cañada Honda, inmediatamente usted mencionaba a algunas personas del barrio, usted decía, bueno, ahí está Cacú. Cacú era un delincuente conocido por todo el barrio que finalmente fue abatido por la Policía Nacional. Y usted puede preguntar en el barrio de muchas otras personas
y todo el mundo escucha ese nombre y sabe inmediatamente que se trata de una persona, de un delincuente, de un desaprensivo social, de una persona que no se ajusta a las reglas. Y la palabra publicano no está exento de ese pensamiento. Es que cuando usted mencionaba esa palabra, al judío le llegaba una serie de cosas a la cabeza. Y vamos a ir por la Biblia viendo algunas cositas de los publicanos. Yo quiero que vayamos brevemente al libro de Mateo, capítulo 5, los versículos 46 y 47. ¿Usted está yendo conmigo? ¿Está yendo conmigo? Vamos a empezar el versículo 43 del Mateo 5, 43. Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu ¿qué? Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendiga a los que los maldicen, hagan el bien con los que los aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envió su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y viene aquí la parte que me interesa. Porque si ama solo al que los ama, ¿qué recompensa ustedes tienen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Note lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús está diciendo, miren, yo necesito que ustedes como pueblo, como mis seguidores, como los que me están escuchando, hagan todo lo contrario a lo que se dice que usted tiene que hacer. A ustedes les dijeron, bueno, amen al que le aman. No, usted tiene que amar al que no lo ama. Y Jesús utiliza la figura del publicano para decirle, es que los publicanos aman al que lo ama. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usted, que dice ser pueblo de Dios, y un publicano, si usted hace lo mismo que hacen los publicanos? Jesús está diciendo, yo necesito que ustedes sean radicalmente opuestos a lo que hace la mayoría. Pero Jesús utiliza la figura del publicano para decirle, los publicanos hacen eso, para que usted vea que inclusive en el mismo pensamiento de Jesús hay un asunto especial en contra de los publicanos. Los publicanos eran vistos como un ser que tenía un amor limitado y egoísta. Y lo veremos más adelante por qué limitado y egoísta. Vamos al libro también de Mateo, el capítulo 9, el versículo 11. Cuando los fariseos lo vieron, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? Yo quiero que usted, volvamos de nuevo al barrio, nos vamos para Cañada Honda de nuevo y para Lavapiés. Allá en Cañada Honda y en Lavapiés, ninguna madre del barrio le iba a gustar que un hijo se juntara con Cacú. ¿Ningún qué? Ninguna madre del barrio le iba a gustar que usted se juntara con Cacú, porque Cacú era un muchacho problemático. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le están reclamando a Jesús, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? A los publicanos lo están mostrando aquí como algo despreciable, como algo pecador, como algo escandaloso. Era un escándalo que Jesús se sentara y comiera con un publicano. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Dígame amén. Ok. Mateo 11, versículo 19, también comparte Lucas 7, 34, este versículo 11, 19, nos vamos a quedar con este solamente. 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, es un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, la sabiduría queda demostrada por sus obras, le dice Jesús. Aquí nuevamente, amigo de publicanos, están utilizándolo para desacreditar a Jesús. ¿Lo están usando para qué?
para desacreditarlo. Si a mí me veían andando con Cacú y Cacú se escuchaba que mataba, que robaba, en poco tiempo iban a pensar las personas que Rabel ¿qué? Mataba también y robaba. Y ellos están utilizando el pensamiento judío de esa época en contra de Jesús, porque Jesús se juntaba con los publicanos y se juntaba también con los pecadores. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 18. Libro de Mateo, capítulo 18. Y comenzamos el versículo 15. Miren aquí, ese no es el tema, pero método de Cristo, el ABC del método de Cristo. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Por eso yo le decía el viernes pasado, no cuente conmigo si usted va a hablarme del hermano. Si no te oye, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Jesús está utilizando también la figura del publicano y del gentil. Está diciendo, mire, si el hermano comete una falta que tú entiendes que te afectó, no vayas de una vez y díselo a toda la iglesia y al barrio, no. Tú tienes que hacer un proceso, ve y habla con él. Trata el problema con él, con tu hermano. Cuando tú tratas el problema con él y él no cambia, entonces ahí tú añades 2 o 3 testigos. Si cuando tú lleves esos 2 o 3 testigos, tu hermano cambia, bueno, lo ganaste. Pero si no lo ganaste, entonces llévalo a la iglesia, luego del proceso. Si no oye a la iglesia, Jesús lo dice, considéralo gentil y ¿qué? Y publicano. Los gentiles y los publicanos eran considerados personas que no tenían acceso a la salvación. Está diciendo, si no te oye después de tú seguir el proceso completo, entonces considéralo como un anatema. Considera una persona que no hay forma de salvarlo. Considéralo como un perdido. Los publicanos eran consideradas como personas que estaban perdidas. ¿Estamos claros, hermanos? Lucas capítulo 3, versículos 12 al 13. Aquí no está hablando Jesús, sino Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 12 al 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Quiere decir que un publicano también era un ladrón. Vienen donde Juan el Bautista, quieren bautizarse y le preguntan qué podemos hacer. Y él le dice, no exijáis más de lo que está permitido. Y entonces aquí hacemos la pregunta, ¿qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos, un tax collector, ¿verdad? Ese era el que llenaba los taxes federales y estatales y determinaba si había algún crédito disponible. Alguien se rió por ahí. Ese señor tenía una responsabilidad dentro del pueblo judío. ¿Cómo funcionaba ese asunto de los impuestos? Funcionaba de esta manera. El imperio romano, que tenía sometido a todo el pueblo judío, ya no había pueblo de Israel en ese momento, había solamente el pueblo judío. Los romanos consideraban a los judíos como parte de su nación, pero los judíos nunca se sintieron parte de Roma. De hecho, en el mismo tiempo de Jesús se habían dado una serie de revueltas, de protestas que iban destinados precisamente a la libertad del pueblo judío del Imperio Romano.
Trabajar con el pueblo judío para el Imperio Romano era una cosa difícil porque era un pueblo que no se sometía. Tenía una cantidad de grupos rebeldes que se levantaban cada cierto tiempo en busca de conquistar su liberación del pueblo romano. Entonces, como ellos no podían directamente cobrarle impuestos, ellos inventaron una forma estratégica para cobrar los impuestos. El judío no le gustaba pagar impuestos. Yo le pregunto a ustedes aquí, ¿a quién le gusta pagar impuestos? ¿Y los créditos no le gustan? Los créditos sí. ¿Y si le mandan la cartica que hay que pagar algo más en vez de los créditos? ¿Le gusta a alguien? Sea sincero, ¿a quién le gusta? A nadie le gusta. Los impuestos son necesarios, porque con eso se construyen casas, todo lo que se necesita en una nación. Pero entonces, el pueblo judío tenía un problema con pagar impuestos. Primer problema. Si yo pago impuestos, dice el pueblo judío, yo estoy asumiendo de manera directa que yo pertenezco a Roma. Si debemos pagar impuestos al templo, para que el templo desarrolle nuestra comunidad judía, podamos amasar mucho dinero y ese dinero utilizarlo para nuestra liberación. Si tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagarlo para nosotros, no para un pueblo que no es nuestro pueblo. Y ellos, me imagino yo, poniendo un poquito de más, decían, pero ¿y cómo les vamos a pagar impuestos a esta gente para que ellos sigan diciendo que nosotros les pertenecemos? Nosotros no le pertenecemos a ellos, le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Segunda cosa por la cual se pagaba impuestos también por el uso de la tierra. Pagaba impuestos por el uso de la tierra. El mismo hecho de pagar impuestos por la tierra, decían, pero ¿cómo le vamos a pagar impuestos por la tierra si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? También se pagaba impuestos por el censo, para censarlos. El mismo hecho, lo mismo que le estoy diciendo, de pagarle impuestos a ellos, por censarlo, están diciendo, si hacemos que ellos nos cuenten como pueblo de ellos, entonces estamos asumiendo verdaderamente que somos un pueblo que pertenece a Roma. Entonces, el pueblo judío tiene un problema serio. Dice, esta gente quiere que le daremos impuestos. ¿Usted recuerda la moneda? Cuando tentaron a Jesús y le dijeron, ¿usted cree que está bien que nosotros le demos impuestos al César? Jesús cogió una moneda y le dice, en esta inscripción que ustedes ven aquí, ¿a quién ustedes ven aquí? Todos dijeron, al César. Y Jesús le dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese no es el tema. Ahora bien, como Roma tenía que cobrar impuestos, en vez de ellos mandar a un ciudadano romano a cobrar impuestos, entonces hablaba con un ciudadano judío. Le decía, ven acá, hermanito ciudadano, te tengo una propuesta. ¿Qué tal si tú me cobras impuesto allá en un puesto de cambio dentro de la zona judía? Y allí colocaban a los cobradores de impuestos. Esos cobradores de impuestos eran como Mateo, desechados sociales. Tenían una situación bastante difícil los cobradores de impuestos porque ellos eran materialistas, eran extremadamente ricos. Y eran extremadamente ricos no solamente porque era un negocio que no cualquier judío estaba dispuesto a hacer porque era una deshonra, sino porque a pesar de que el pueblo romano le decía, cobra 5 pesos, ellos cobraban 10. Entonces, por eso Juan el Bautista le dice, no roben, no exijan más de lo que le está permitido. Usted recordará el caso de un muchacho que era como de mi tamaño, que muestra la Biblia, Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Cuando Zaqueo se arrepintió, él dijo, yo voy a devolver mucho más de lo que yo he robado. Entonces, el pueblo judío no quería saber absolutamente nada de un publicano. Era un judío igual que ellos, pero que había escogido una profesión bastante deplorable y desechado moralmente por el pueblo judío.
Usted decir que era un publicano era una deshonra. A usted lo sacaban de su casa. A usted lo desheredaban de la familia. Su papá si decían de que ese es hijo del hermano fulano. Dice, no, ese no es hijo mío. Hace rato que no es hijo mío. Lo desechaban. Eran personas materialistas. Eran personas, si se puede decir inclusive, asquerosamente ricos, deplorables. Personas que no tenían ningún tipo de chance y eran totalmente alejados de lo que enseñaba la religión de ese tiempo. Hasta aquí, ¿estamos claros con lo que es un publicano? Ok, ahora vamos a nuestra parábola. A unos, versículo 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos, recuerden que es un tema de justicia, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro uno era muy santo, muy justo, y otro era demasiado perdido, demasiado deplorable, demasiado materialista. El fariseo, puesto en pie, ¿cómo oraba? Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no, ¿están leyendo? Porque no soy como los otros, ¿qué? Hombres. Y comienza a enumerar una serie de características que él dice que no tiene. Dice, ladrones. ¿Cómo? Yo le pregunto, al lado de él, ¿quién estaba? No, dígalo. Un ladrón. ¿Al lado de él quién estaba? Un ladrón. Injustos. Recuerden que es un tema de justicia. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones. ¿Al lado de él quién estaba? Un ladrón. Injustos. Si una persona cobra más de lo que tiene que cobrar, ¿qué es? Es injusta también. Adúlteros. Si una persona es capaz de dejar su familia, de dejar todo lo que tiene para dedicarse a una profesión, ¿usted cree que tendría algún esfuerzo o deseo de mantenérsele fiel a una mujer? No, era un materialista, le interesaba el dinero, lo que pudiera conseguir con el dinero. Al lado también probablemente había ¿qué? Un adúltero. Y aquí ya él no guarda la apariencia en una oración. Él dice, ni aún como este publicano. O sea, no es que él primero comenzó, como decimos allá en buen dominicano, tirando puya. No sé cómo le dicen en su país cuando alguien está tirando indirectas. ¿Cómo? Sátiras. Ok. Tirando puya, él está diciendo, te doy gracias, una serie de virtudes, de defectos que él dice que no tiene. Ladrón, injusto, adúltero, y ya que él no guarda la apariencia y lo señala directamente, ni aún como este publicano. Dice más, ayuno 2 veces por semana. ¿Hay algo de malo en ayunar? ¿El ayuno es bueno? ¿Ayuda el ayuno? ¿Recuerdan el caso de Daniel? Que dijo, yo no voy a beber vino ni a comer manjar delicado, y duró orando 21 días. El ayuno es bueno. Él dice, ayuno 2 veces por semana. Según la tradición, los judíos ayunaban los lunes y los miércoles. Algunos creen que fue un lunes y un miércoles que Moisés subió al Sinaí las 2 veces que subió. Fue lunes o miércoles. Ellos tomaron eso como tradición, dicen algunos. Pero también otros dicen que ese ayuno de lunes y miércoles eran porque eran los 2 días de mayor comercio. Entonces, el ayuno del fariseo era de la siguiente manera. Él decía, hoy yo voy a ayunar, hoy es lunes. Salía de su aldea, de su casa, ¿verdad? Y se iba a la ciudad, a las plazas, y se ponían en una esquina. Y en esa esquina, allí estaban ellos con la cara pálida y demacrada. Cuando alguien pasaba por ahí, le decía, oh señor Rabá, por poner un nombre,
¿qué usted hace aquí? ¿Por qué lo veo así? Él decía, ay, es que estoy ayunando. Por eso Jesús le hacía la crítica a ellos en Mateo capítulo 23. Le decía, ustedes les encanta ser vistos en las plazas y ponen sus caras pálidas para que las personas se den cuenta que ustedes están ¿qué? Están ayunando. Y lo hacen en 2 días de la semana donde hay mayor comercio, para que más personas lo vieran. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Qué hacían ellos? Daban el diezmo, no diezmaban, no. Daban el diezmo de todo lo que ganaban. ¿De qué había que dar el diezmo? El diezmo se daba de eran 2 tipos de diezmo. Había un diezmo que se daba del grano, del aceite y del vino. Y había otro diezmo que se daban de los animales. Pero ellos, hermanos, diezmaban absolutamente todo. Había una orden explícita, esto es lo que usted tiene que diezmar. Ese diezmo era llevado a los levitas. Los levitas obtenían muchos recursos de las otras tribus y ellos mismos también tuvieron que diezmar en algún momento. Y estos muchachos, estos fariseos, no solamente que diezmaban el grano, el aceite, el vino y los animales, sino, hermanos, que diezmaban hasta el orégano de la casa. ¿Sabes lo que es el orégano? Claro que sí, muy buena la comida con orégano. Ellos diezmaban absolutamente todo. Mientras este señor comienza a enumerar una serie de defectos que él dice que no tiene, luego comienza a enumerar una serie de virtudes que él dice poseer. Él dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y él estaba orando de esta forma. Se ponía así, miraba hacia el cielo y oraba. Era la forma en que se oraba. Nosotros hoy declinamos el rostro en una actitud de reverencia, pero ellos oraban mirando hacia el cielo, con los brazos abiertos. Y él, luego de hacer todo eso, enumera una serie de virtudes que él dice que tiene. Un currículum vitae, un resumen, como le dicen. Él comienza a mostrar su background espiritual. Comienza a enumerar una serie de cosas que él dice que tiene. Versículo 13. Mas el publicano, estando cerca, dice la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Estando cómo? ¿Cómo estaba el publicano? Estaban en el templo los dos, pero este está ¿cómo? Lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Enseñar de qué? De vergüenza. Como cuando el muchacho te hace lo malo. El muchacho no te quiere mirar ni siquiera a la cara. Está avergonzado. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Yo he caído tan bajo, mis hermanos. Yo he estado tan sumergido en el pecado que no ha habido forma de yo poder levantar una oración hacia el cielo. Y hay que pasar por eso para nosotros entender cómo estaba este muchacho. Hay que haber caído demasiado bajo para entender qué estaba pasando con este muchacho. Estaba lejos, actitud de vergüenza. Estaba allí humillado, no quería alzar los ojos al cielo. Mientras el otro oraba, mirando hacia el cielo y con los brazos abiertos, este está golpeándose el pecho, casi abriéndoselo, diciendo, Señor o Dios, ¿cómo dice su versión? Sé propicio. ¿Qué otra versión? Ten compasión de mí. ¿Qué otra versión? Hay una versión que dice, ten misericordia. Pero nos vamos a quedar con la versión del hermano Tremol, porque esta versión es la más adaptada para lo que está sucediendo aquí. Está diciendo, sé propicio. Yo le pregunto a usted, hermano, propicio, ¿qué es eso?
¿No le llega a la mente algo con esa palabra? Bondadoso, ok. ¿Qué más? Compasión. ¿No le llega otra cosa a la mente? Dame una oportunidad. ¿Cómo? Diligente. Cúbreme con tu justicia. Pero hay más. Deme más, quiero más. Sé propicio. ¿Qué es eso? Propiciatorio. Aquí se está utilizando, hermanos, la palabra griega ilasteki. Ilasteti tiene que ver con propiciación. Tiene que ver con algo que sucedía en el santuario. La tapa del propiciatorio era donde se colocaba la sangre para el perdón de los pecados en el día de la expiación. Lo que está diciendo este hombre aquí, si lo leyéramos como él lo está diciendo de esta manera: mira, yo sé que yo soy culpable. Yo sé que yo no tengo forma de salvarme, yo no la tengo. Yo sé que ya yo perdí, que no tengo forma de cómo reconciliarme. Yo tengo tanta vergüenza porque yo no tengo la forma de salvarme. Lo que yo he hecho es muy malo. No hay esperanza, no hay solución. La ira de Dios está sobre mí. Él está diciendo básicamente, hermano, Dios, cálmate conmigo. Aplaca tu ira. Está diciendo, mis hermanos, por favor, haz algo conmigo que yo no puedo. Está diciendo, hermanos, tengo que venir y traer un cordero para sacrificarlo, pero no tengo ni siquiera el dinero. Búscame un cordero para que se aplaque mi ira. Por eso es que eso se traduce como ten compasión. Por eso es como eso se traduce ten misericordia. Eso se traduce como óyeme. Como diríamos en dominicano, méteme la mano, extiéndeme la mano. Estoy en el camino del pecado y yo no tengo forma de cómo salvarme. Y él lo decía golpeándose el pecho. Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, porque soy pecador. Os le digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿por qué al fariseo no se le está dando nada? ¿Por qué aquí se sobresalta uno que es pecador, que es malo, que es deplorable, que es despreciable? Porque el otro, hermanos, no pidió nada. ¿Qué pidió el fariseo? ¿Usted lo escuchó pidiendo algo? Él fue donde Dios con un discurso. Yo tengo tantos años siendo miembro de la iglesia, 22 años siendo adventista. Yo he pasado por todos los cargos que me han permitido. Yo he sido anciano, primer diácono, todo. No lo han puesto como director del Ministerio de la Mujer porque es hombre, sino también hubiese pasado por ahí. El hombre va donde Dios a presentarle un discurso, un resumen, un currículum, como que si él está pidiendo trabajo. Usted no va donde Dios porque está pidiéndole trabajo a Dios. Usted va donde Dios porque usted necesita a Dios. Y Dios ya preparó todo lo que es necesario para que usted sea salvo. Entonces Dios no le va a dar algo a usted que usted no ha pedido. A Dios no le interesa su currículum porque no es la liturgia lo que liberta. Lo que liberta es la sangre de Cristo. No es tus años de adventista que te van a hacer acepto delante de Dios. Es la verdad de Cristo. No es que tan bueno usted sea predicando. No. Es lo que Cristo ya hizo por usted.
Porque esto de evangelio no se trata de qué tan bueno sea Rabel, se trata de qué tan bueno sea Cristo. Y como Cristo es suficientemente bueno, entonces nosotros tenemos esperanza. Mientras el otro decía, yo no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro. Y decía, yo sí hago esto y hago lo otro. El otro se abría el pecho y decía, Señor, búscame un corderito para yo poder tener esperanza. Es justificación, hermanos, por medio de la fe. Hermanos, nadie, absolutamente nadie es tan perfecto que no necesita el perdón, ni tan pecador que no pueda ser perdonado. No pidió nada, por lo tanto, no se le dio nada. Los dos entraron al templo. Uno salió justificado por la sangre de Cristo. El otro no pidió nada. En esta hora, ¿cuál tú quieres ser? ¿El que ha sido libertado por la sangre de Cristo? ¿O el que se va sin pedir nada? ¿Cuál usted quiere ser? ¿El que reconoce todos los días que no hay nada bueno en nosotros? ¿O el que comienza a enumerar una serie de virtudes y cosas que él dice que tiene? Solamente en Jesús podemos tener salvación y vida eterna. No hay ninguna otra manera, no hay ningún otro modo. Solamente en Jesús y su sangre podemos tener perdón de los pecados. ¿Alguien quiere a Jesús en esta mañana? Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, queremos dejar nuestro orgullo afuera. Queremos abandonar, Señor, lo que nosotros ponemos como barrera. Queremos abandonar, Señor, esa práctica que nos hace sentir superiores. Y a veces incluso predicamos un evangelio orgulloso. Nos sentimos orgullosos de un mensaje, pero lo que nosotros necesitamos no es sentirnos orgullosos, sino agradecidos. De saber que fuimos alcanzados por la misericordia de Cristo. De saber que aunque merecíamos la muerte, Cristo pagó por nosotros y Él, siendo suficientemente bueno, nos dio la oportunidad de enlazar el cielo con la tierra a través de su muerte en la cruz. Ayúdanos a predicar eso, un evangelio basado en su sacrificio y no basado en nuestras obras, porque no hay bueno ni a un solo uno. No hay esa clase superior de cristianos. No existe esa clase superior. Lo que existe es una clase de hombres pecadores que se equivocan, que fallan, pero que reconocen que a través de Jesús podemos obtener perdón de los pecados. Y por eso en esta hora queremos que a través de Jesucristo tú nos justifiques delante de tu reino. Para poder, Señor, contemplarte en aquel maravilloso día y para poder cantar y adorarte por los siglos de los siglos en la vida eterna. Gracias por tu amor y gracias por Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por la gentileza de su atención. Que Dios le bendiga a todos. Brevemente tendremos otra oración por los alimentos. Gracias, Señor.